Bueno, bienvenidos de corazón. Vamos a comenzar entonces esta serie, porque es una serie de varios talleres gratuitos, ¿ya? Que vamos a estar dando con esta experiencia que hemos ido acumulando, ¿verdad? De estos años con relación a la evaluación docente y al portafolio, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar, sí, efectivamente, la primera parte de planificación del módulo uno, pero es una generalidad, así que las expectativas no tienen que ser tan altas, ¿ya? Vamos a ir revisando para contextualizarnos más, ¿ya? De aquí, bueno, ojalá podamos dar unos 2 talleres semanales, ya vamos a ver, dependiendo del tiempo, siempre van a estar de la misma forma en cómo se entregaron hoy día, se manda el link, ¿verdad? Y las personas que pueden, que quieren, que tienen el interés, van ingresando. Quiero hoy día también, tengo una invitada especial, ¿ya? Mi invitada especial es asesora también de portafolio, pero ella es especialista, educadora de párvulo, se llama María José, y María José va a saludarlas en este momento antes de empezar ya y darles tiempo a otras coleguitas que lleguen. Buenas tardes, como dijo Verónica, mi nombre es María José Cruces, soy educadora de párvulo, licenciada en educación y magíster en dirección y liderazgo. Trabajo en jardines infantiles hace 10 años, soy educadora y también directora. Y también como Verónica me tocó evaluarme y me he dedicado también a ayudar a otras colegas en estos años y bueno, y asesorarla a algunas en este transitar lo que es la carrera docente o evaluación docente, depende de la entidad. Aquí Verónica les va a contar cuál es la diferencia, porque hay unas leyes de diferencia. Y bueno, estoy acá para compartir, también para aclarar dudas. Y nos conocimos con Verónica y tenemos los mismos ideales. Parece que te silencié sin querer o... ¿Me escuchas ahí? Ahí sí, perdón, sí, ahí sí. No me escuché nada. Sí, 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 la última parte faltó, porque sin querer, por dar admisión, puse silencio. Bueno, al final dije que nos habíamos conocido y teníamos los mismos ideales y las ganas de hacer un aporte a la educación y feliz de estar acá compartiendo. Ok, María José, muchas gracias. Entonces comenzamos, así mismo como se presentó María José, para aquellos que no me conocen, Aló, Cecita. para aquellos Ya, que no me chiqui, conocen, ¿como puedes cuánto rato silenciar, está ¿verdad? ahí? Yo soy profesora de Educación General Básica, también soy magíster en gestión educacional, para, y soy docente destacada en el proceso, ¿verdad? Evaluadora desde el año 2000, correctora de portafolio, profesora de la Universidad de la UDLA, fui profesora también en la IEP de lenguaje y hacemos eh, asesorías en portafolio y en educación, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Eh, Nosotros no cobramos los talleres, ¿ya? Nosotros trabajamos en asesoría. Y tanto María José en forma particular y yo en forma particular somos solitas. No somos una compañía, ni una empresa, ni una ATE, nada. Por lo tanto, nuestra capacidad también de asesoría es poquita, porque el trabajo es bastante serio, ¿ya? Y la idea es, como yo le decía a María José, siempre la idea ha sido ser un aporte, más que un problema, tratar de todo lo que uno ha aprendido, de poder entregarlo de la mejor manera, ¿ya? En forma muy responsable y muy humilde. Em, y bueno, vamos a comenzar entonces. Decirles que este es un sistema, es una... ahí, ahí se ve bien, ¿verdad? Ya. Bueno, este sistema, que es un sistema, es un doble sistema de evaluación, ¿verdad? Tiene que ver con la evaluación decente y el sistema de reconocimiento. Uno está por la ley DFL1 del 96 y el otro, ¿verdad? Es la ley 20.903, que viene a apoyar la primera, la primera tentativa de evaluación, ¿ya? Eh,
no nos vamos a pegar mucho en esto porque esto es administrativo y es simplemente contextualizarnos en qué estamos, ¿ya? Este año, bueno, la evaluación docente, ¿verdad? Implica todo lo que tiene que ver con la entrevista, el evaluador par, el informe de tercero, la autoevaluación, ¿verdad? El módulo por lo que estamos aquí, y junto con todo esto hay que dar también una prueba, ¿ya? Ahora, según la evaluación docente, nosotros vamos a estar en un nivel de destacado, competente, básico, insatisfactorio, y después con otros elementos, como es la prueba, ¿verdad? Vamos a poder optar a estos tramos, que significa que ahí es donde está la situación del dinero, ¿verdad? Donde se aumenta la parte remunerativa. Eh, Complejo en todo caso, ya sabemos que estamos reclamando porque estas cosas no se den. Pero hasta aquí es ley, hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor manera y lo más profesional posible, ¿ya? Finalmente nos encuadran, ¿ya? Nos asignan un puntaje, nos entregan un resultado de portafolio, el que más o menos dice que uno queda clasificada. Por ejemplo, estas dos colegas quedó clasificada en una categoría B con 260 puntos, 265 puntos también acá, y según los resultados del portafolio, ¿verdad? Vamos encuadrándonos en esto que tiene que ver también con los años de experiencia y también un poco con la vulnerabilidad de la escuela, y ahí, bueno, nos van haciendo un redondito de sueldo que es el que después ganamos, ¿ya? Este, Estamos en el periodo 2023, ya fueron las inscripciones, ya se validaron los datos y estamos en línea roja, es decir, desde el 17 de julio hasta el 3 de noviembre vamos a estar concentradísimos, ¿verdad?, entregando nuestra mejor práctica pedagógica y poder ser lo más coherente posible en este trabajo de portafolio, para poder finalmente el 18 de diciembre, ¿verdad? 19 de febrero se juntan las docentes que van a corregirnos, ¿verdad? Y en marzo ya poder tener los resultados, en marzo de 2024, unas, y en junio las otras, poder tener el resultado de lo que es nuestro proceso de evaluación. Esto es más o menos la contextualización en forma muy rapidita, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede este año? Este año hay una resolución que es la 1514, ¿verdad? En donde tiene tres situaciones. Se amplía el plazo, ¿verdad? Antes era hasta octubre, ahora está en noviembre. Se suspende el módulo 2, no hay que hacer clase grabada, ¿ya? Y se permite también el uso de evidencias. Y bueno, ahora, ¿cómo van a ir los porcentajes? La verdad que yo desconozco, ¿ya? No lo tengo claro. Entonces, en la resolución nos dice que se amplía el plazo, que es importante, que ahora es hasta el 3 de noviembre, que en su segunda etapa se pueden usar evidencias del año pasado, ¿ya? Y que la clase grabada no va. Ahora, centrémonos un poquito en lo que es estadística. Ya vimos un poquito de contextualización de lo que es la parte administrativa. Me interesa también considerar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, yo quiero centrarme aquí en lo que este es el resultado 2021, la estadística que entrega Docente Más, y si ustedes se centran en esta gráfica, portafolio, tenemos un 7% de insuficientes, un 56% de básicos, un 31% de competentes y un 5% de destacados, ¿ya? Esta es nuestra realidad, estimados colegas. Esta es nuestra realidad, que nosotros a nivel nacional alcanzamos el nivel competente con un 31%. Esa es la realidad. Lo demás es complementario. Es decir, ¿qué es lo que ayuda a que las colegas del 30% suban un 30% más? La evaluación de los directivos y los UTP, la entrevista del evaluador par y la autoevaluación. Eso nos sube. Pero la realidad es esta, es que nosotros a nivel nacional, en nivel competente, alcanzamos un 31%. Y eso significa que la evaluación es muy difícil. Y por eso es que nosotros también tenemos que concentrarnos en hacer el mejor trabajo que podamos hacer, con todas las ayudas y con todas las asesorías que podamos, ¿ya? Y las conversaciones profesionales que podamos. Entonces, con toda esa suma, que es la evaluación de tercero y etcétera, recién nosotros alcanzamos un 65% en el año 2021, ¿ya? Pero ojo, porque nuestra realidad es esta.
Esta es la realidad. 31% a nivel nacional somos competentes. ¿Ya? Con los demás porcentajes subimos un 65%. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el énfasis? Es en hacer un buen trabajo escrito como nos piden. ¿Ya? En relación a los éxitos personales, ¿ya? Siempre estamos en un 95% de destacados y en competentes estamos por ahí por el 85% y entramos avanzados, ¿verdad? Con las colegas que hemos asesorado, hemos podido subir, ¿verdad? Los porcentajes que se describen acá abajo. En todos estos años, que son como 5 años de asesorías, solamente hemos tenido tres profesores básicos, ¿ya? Por distintas razones. Ahora, ¿qué es lo que nos cuesta más? Fíjense que el año 2021 teníamos esta realidad, perdón, el año, sí, 21, ¿ya? Teníamos esta realidad. Y estoy admitiendo. ¿Y a dónde me quiero concentrar aquí? Estos son resultados nacionales, esto es estadística. Si ustedes se dan cuenta, andamos por ahí el año 22 a los años anteriores. Acá hay un 95% en la realización de los objetivos, acá hay un 95%. Pero ¿a dónde quiero centrarme? En todo lo que tiene que ver con análisis, reflexión, en donde hay que describir en forma coherente el portafolio, o sea, donde hay que redactar, ahí es donde nos va muy mal. Ahí es donde nos va mal. ¿Ya? Ahí no alcanzamos, mira, el 21% en el análisis y el uso de los resultados, ¿ya? Y acá en el análisis tenemos un 33%, o sea, a nivel nacional hemos avanzado un poquito. Pero si se dan cuenta que son bajísimos los porcentajes, entonces ahí es donde hay que poner los énfasis, ¿ya? De eso queremos hablar. Esto con relación, ¿verdad?, a distintas, igual, indicadores, porcentajes, distintas especialidades también. Aquí está necesidades educativas especiales, lo anterior era de educación básica, ¿ya? Y también tengo acá una estadística del trabajo colaborativo. Fíjese, cuando nosotros comenzamos a trabajar el trabajo colaborativo, esto es del año 2019, creo, este era nuestro porcentaje. Y eso es pura escritura, eso es pura redacción, eso es puro análisis, reflexión, ¿ya? Y ahora estamos en un 33,9, ahora estamos en un 46. Y así hemos ido subiendo, pero muy poquito, porque ya hemos ido aprendiendo ciertas cosas que nos van entregando las docentes que se van evaluando a nivel nacional. Ya vamos enterándonos de más cosas y vamos subiendo, pero es muy poco, no alcanzamos a llegar al 50%. Esos son nuestros portafolios a nivel nacional. Por eso que hay que poner los énfasis, hay que buscar donde buscar la conversación pedagógica, el diálogo pedagógico. Y bueno, esta es otra estadística que es muy triste igual, porque es ley, ¿ya? Y tiene que ver con las docentes que deben abandonar el sistema. El 2021 tuvieron que abandonar, o no sé si están en proceso, eso desconozco, esta es una estadística, 29 docentes, ¿ya? Del año 2005 al 2011, 127 docentes dejaron el sistema. Como es ley, tiene 197 que, docentes del año 2011 hasta ahora han dejado el sistema por la evaluación docente. así es, ¿ya? Y el año 21, o sea, cerquita, que, 2021, que no tenemos la estadística del 22, pues siempre la estadística es un año más atrás, ¿ya? Son 29 los docentes que deberían dejar el sistema, 29 si es que docentes no lo han faltan. dejado ya, ¿ya? Ahora, para los niveles de desempeño, ¿qué significa ser un destacado, un competente, un básico y un insatisfactorio? Lo vamos a trabajar un poco. Bueno, acá están las definiciones, ¿verdad? El destacado dice que es un profesional que clara y consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera en el aspecto evaluado, suele manifestarse por un amplio repertorio de conducta respecto a lo que está evaluado, o bien por la riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento de su trabajo. Bueno, sin duda, esto nosotros en documentos distintos vamos a ¿cómo se llama?, poder encontrar esta información, ¿ya? Porque a nosotros lo que nos compete ahora en el fondo es llegar rápido a lo que vamos. En todo caso, decir que el destacado y el competente tienen una reevaluación cada 4 años, el básico, ¿verdad?, una reevaluación cada 2 años, y si no suben 2 años, tiene que ser, dejar la dotación. Y en el caso del insatisfactorio, se supone que le ponen una asesoría, ¿verdad?, y después tiene que volver a dar el portafolio. Significa entonces acá, ¿qué significa ser destacado? ¿Ya?
Hay desempeños que cumplen con lo esperado y además reúnen otras condiciones. Dice que tiene que mostrar un amplio repertorio de competencias, de habilidades y conocimientos que aportan a la riqueza pedagógica del trabajo. También dice que en forma habitual, ¿verdad? Tiene que propiciar a los estudiantes una reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje. También tiene que existir, tiene que verse, tiene que estar descrita la interacción que promueve en el aula, que debe dar cuenta de un amplio repertorio y de estrategias, donde los estudiantes participen activamente en las clases y se comprometan con su propio aprendizaje. Esto, cuando nos ponemos a describir la clase, se nos olvida un No poquito, terminaste, te faltaron ¿ya? varias cosas. Entonces voy a pedir Oye, tú que me dijiste que silencien, ahora por cogí el favor, Nacho. que me silencien, por favor, porque interrumpen. Gracias. Entonces, tener altas expectativas de los estudiantes también, obviamente que lo demuestra un docente destacado, ¿verdad? Y donde también se demuestre más en el trabajo que se hace, donde haya más reflexión, más creatividad y autonomía. Bien, vamos entonces a todo esto, hay que ponerle mucha atención en el desarrollo del portafolio, no olvidarlo, porque para allá vamos, ¿ya? Vamos entonces a ver cuáles son los elementos de este portafolio. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden en el módulo 1 la planificación, que tiene que ver con la construcción de los objetivos y el desarrollo y la vinculación, ¿verdad?, de las clases con el objetivo. La tarea número 2 nos piden en educación general básica, ¿verdad? Ya las pide, evaluación, que no tiene nada que ver con las 3 clases que nosotros presentamos, una evaluación, un instrumento de evaluación distinto a las 3 clases que presentamos. Y al respecto reflexionar, ¿verdad?, en relación al trabajo. La clase grabada, que este año no se da, que está, pero de todas maneras es un elemento, ¿verdad?, del portafolio, y el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué es lo que es un portafolio? Es un producto que se estandariza, que recoge evidencias, que son verificables, que son medibles de un trabajo pedagógico. ¿Ya? Ahora, aquí está lo que es el módulo 1, el módulo 2 y el número 3. Importante es decir que este año definitivamente no se suspende la clase grabada. No obstante, cuando ustedes abrieron la plataforma, les solicitaron si la evidencia del año pasado la iban a ocupar o no. Y ahí eso ya era del entendido de cada uno, ¿no? Si se sentía bien para que también evaluaran esa clase grabada. ¿Ya? Eh, en relación a la entrega de este momento, de lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hablar sobre planificación. ¿Ya? Este va a ser nuestro tema de hoy día. Y voy a darle entonces, para comenzar, a María José la palabra. Ya. Bueno, acá lo que vemos acá en la lámina son los referentes de educación parvularia, donde acá tenemos los programas pedagógicos que solo son para NT1 y NT2. Las colegas de jardín infantil no contamos con este recurso. ¿Qué es lo bueno de este programa? Es que nos entregan los objetivos transversales, lo que se espera también del logro del aprendizaje, que son estos los que se convierten en focos de observación, palabra técnica que nos ha complicado a los colegas, pero finalmente son los antiguos indicadores, pero más focalizado, como su palabra lo dice. También tenemos el otro referente nuevo en educación parvularia, que es el Marco para la Buena Enseñanza, que sale en el 2019, se pone en marcha, donde el manual se hace en base a este referente. O sea, lo primordial es que las colegas conozcan eh, su estructura y puedan implementar este marco para la buena enseñanza, y de esta manera se asegura un buen portafolio. Y por el otro lado tenemos este documento que es muy importante, que es de planificación y evaluación, que son orientaciones técnicas, que son de la Subsecretaría de Educación Parvularia, donde nos dice qué es la evaluación, qué es la planificación, sus momentos, y nos indican cómo hacerlo alineado a lo que pide la carrera docente. Eh, y también el portafolio de educación parvularia, como bien sale acá, consta de 3 módulos, de 5 tareas. Tiene algunas diferencias con educación básica, como por ejemplo la tridimensionalidad de los objetivos de aprendizaje, eh, solamente con habilidad, actitud y conocimiento. Eh,
Acá en planificación lo que nos piden, la primera tarea es una caracterización, que nosotros contemos cómo son nuestro grupo de párvulos. Como dice el marco de la buena enseñanza en su dominio A, si nosotros contemplamos las características de los niños y niñas para poder planificar nuestras clases. Eso como primera tarea. También tenemos que describir 3 experiencias de aprendizaje, como les decía, con esta tridimensionalidad de los objetivos. También relevar el protagonismo del niño, por ejemplo, los focos de observación y estrategias de evaluación. Además, tenemos que fundamentar una de las 3 experiencias. Años anteriores se fundamentaba y analizaban las 3. Desde el año pasado y este se fundamenta y se analiza solo una. Y ahí concuerdo con Verónica, que dice que lo que más cuesta es la redacción, porque es ahí donde está la diferencia en el resultado. La manera de redactar el portafolio, qué tan reflexiva soy, qué tan analítica soy con mi práctica educativa en aula. Y también, bueno, tenemos que analizar una experiencia de aprendizaje como el ejercicio, pero también analizar un juego libre, ¿ya? Que no es una planificación aparte, sino que yo implemento un lugar donde el niño tenga la posibilidad de jugar, de elegir, y yo tomo distintos roles. Puede ser de mediadora, puedo ser una integrante más del juego, etcétera. Y ese yo debo analizarlo. También debo reflexionar frente al trabajo con el equipo de aula, cómo yo lidero, cómo yo retroalimento, cómo yo delego funciones, también tomando en cuenta sus habilidades para ser un buen líder. Así también debemos reflexionar el trabajo con las familias, cómo éstas aportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Y finalmente el trabajo colaborativo, que ese es transversal. Para cualquier nivel de educación, el trabajo colaborativo tiene las mismas indicaciones, la misma rúbrica para su revisión, y también para educación parvularia rige la REX 1514, que se suspende eh, el módulo 2, que es la clase grabada. Eso, Verónica, como introducción. Gracias, aporta. María José. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a necesitar para trabajar el portafolio? Están los planes y programas de su asignatura y del curso en que se inscribió. Estamos trabajando con el marco para la buena enseñanza antiguo, ¿ya? Los manuales, la taxonomía, el manual que está modificado, que es el de educación parvularia, y las rúbricas, ¿ya? Estos son los recursos que tenemos que tener, como digo yo, en nuestra mesita de noche, en el velador, todo este tiempo, para poder ir contextualizándonos, ¿verdad? Y poder intencionar nuestro cerebro en este trabajo que vamos a desarrollar, que tiene que ser lo más profesional y en donde tenemos que demostrar nuestra mejor práctica pedagógica. ¿Ya? Eh, Estos son los recursos y claro, podemos también utilizar otros recursos que tienen que ver con contextualizaciones de la disciplina, ¿verdad? También o con técnicas de planificación, como es el caso de educación parvularia, que el documento que mostramos que es muy bueno. Pero ¿qué más? ¿Qué otro recurso? Bueno, este es un pensamiento que es muy personal. Necesito un recurso que tiene que ver con las horas de estudio, lectura y contextualización. Yo siempre les pido a mis docentes a las cuales asesoro que si usted, por ejemplo, es profesora de lenguaje y va a trabajar en segundo básico de lenguaje, bueno, tome el planes y programas de segundo año de lenguaje y las primeras 68 páginas, toda la contextualización del programa, léalo. Léalo unas 2, 3 veces, coméntelo con la colega, coméntelo con otra paralela, ¿ya? Tiene que contextualizarse para poder trabajar objetivos y escoger el que más a usted le convenga en su práctica pedagógica, ¿ya? Y asimismo lecturas que tienen que ver con su disciplina. Horas de dedicación, por supuesto, son recursos que usted va a necesitar para buscar y para relacionar sus mejores prácticas. Horas de diálogo pedagógico, lo que nosotros no hacemos. Poner el tema en la escuela o poner el tema, buscar otra colega, ¿verdad? O otros colegas
como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy día, en donde nosotros podemos ya conversar sobre asuntos profesionales, porque nosotros en la escuela nos domesticamos, no hablamos cosas profesionales, horas de colaboración, ¿ya? Y también, ¿por qué no decirlo? Horas de asesoría. Ahora, no tiene que ver con esto, con que seamos comerciantes y que esto sea una asesoría comercial, no. Nosotros nos asesoramos también con los colegas cuando nosotros conversamos, cuando por casualidad, por destino, yo qué sé, yo soy profesora de lenguaje y tuve que por la situación de escuela, el director me inscribió en matemáticas y entonces me tengo que asesorar con el profesor especialista en la disciplina, conversar con él, pedirle, ¿verdad? Poder tener un diálogo pedagógico, ¿ya? Pero, ¿qué más? Y que es súper importante, independiente a cualquier conversación, estimadas colegas, independiente a cualquier asesoría, independiente a cualquier otro docente que ya tuvo esta experiencia y que te va a contar cosas, aquí lo principal es que si tú tienes una duda, llames a docente más. Yo tengo la experiencia de que siempre el teléfono me responde, nunca el correo me ha respondido después de 15 días o 20 días, pero el teléfono siempre he tenido la mejor atención y la respuesta a las preguntas que yo he hecho. Entonces, es importantísimo trabajar con el manual que nos entrega el docente más y todas las dudas que tengamos no preguntarlas al colega de cómo le fue o qué es lo que hizo él, porque podemos errar, ¿ya? Busquemos la respuesta en los manuales que corresponde y busquemos la respuesta en docente más. Miren, yo soy una ávida de conocimiento y siempre estoy buscando y siempre estoy viendo información y me encontré por ahí con una colega que tiene subido, de una ATE, ¿ya? Que tiene también subido en YouTube muchos cursos, ¿verdad? Los cuales están a libre disposición y en uno de esos talleres una colega preguntaba, profesora, le decía, yo soy profesora de multigrado, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner? Entonces, la colega, la verdad es que no le dio la mejor de las respuestas. Y era muy simple. Había que ir al manual de portafolio, a su manual. ¿Ya? Ahí está, por eso que puse yo este ejemplo. Ahí está, dice, para multigrados, ¿qué tiene que hacer? Entonces, primero, usted consulta su manual. Si usted no comprendió el manual, convérselo con otra colega. Si usted no comprendió, porque esto es algo nuevo, ¿ya? Esto es algo nuevo que estamos haciendo y además tenemos todos los miedos y los temores y las inseguridades. Todos lo hemos pasado. Si no, está el teléfono de docente más. ¿Ya? Pero hay que usar estos recursos que son importantísimos. No basta con tener una asesoría o un colega con el cual está haciendo su trabajo, o el colega que anteriormente lo hizo. Es preferible que usted se asegure y vaya y consulte a la fuente, la cual es autorizada y coherente para contestarme. ¿Ya? Ese es creo yo, el mejor consejo, aunque no me lo piden, que puedo darles. Bien, vamos a lo que significa entonces las clases. Tenemos el portafolio y la planificación de 3 clases, ¿verdad? ¿En qué consiste la planificación? En la descripción de 3 clases de una unidad de aprendizaje, ¿verdad? En donde el docente debe explicitar cómo aborda los objetivos y contenido del currículum con el objetivo de mostrar cómo los estudiantes se aproximan al aprendizaje. Y además, la planificación viene a representar una carta de navegación. Una conducción es un proceso que nos ordena, nos direcciona, nos orienta, racionaliza el proceso, ¿verdad? Para poder hacer y demostrar nuestro accionar pedagógico. Eso, en definitiva, es la definición de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahora, como yo les había dicho anteriormente, uno de los documentos, y que después se vuelve esencial, sobre todo para cuando tengamos que hacer la reflexión, el análisis, es el marco para la buena enseñanza. El manual, ¿verdad? Siempre el manual nos va a estar diciendo el criterio con el cual se va a estar relacionando en forma transversal. Entonces es importante que si yo estoy trabajando objetivos, vaya y revise qué es lo que me está pidiendo el manual y qué es lo que me pide al respecto, ¿verdad? Los criterios y los dominios. Es importante leer y trabajar con estos documentos en forma transversal y sobre la mesa, no hacer las cosas en forma automática, ¿ya? Es necesario leer y enfocarme, ¿ya?
en lo que necesito y en lo que me están pidiendo. Bueno, acá abriendo el libro, ¿verdad? Se abre, el descriptor se abre el criterio y yo puedo ir reconociendo qué es lo que me piden. Comprende los principios, conoce la relación de los contenidos y es eso lo que voy yo demostrando en cada una de las descripciones que tengo que hacer. ¿Ya? Ok, vamos entonces dentro de los planes y programas, sean cuales sean, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Voy a encontrar los objetivos de aprendizaje, aquí adentro también voy a encontrar lo que es las habilidades, los contenidos, las actitudes y también los indicadores. Y junto con eso también voy a dar cuenta de la progresión que está en los planes y programas. Por lo tanto, estos libros se tienen que volver, como yo digo, parte de los libros que tienen que estar en la mesita de noche en nuestro escritorio, ¿ya? Ojalá poder marcar, remarcar, hacer la lectura, contextualizarme con las primeras páginas, con las 68 primeras páginas de todos los planes y programas, porque ahí nos definen a qué se refiere con los contenidos, a qué se refiere con las habilidades, con las actitudes, cuándo hay progresión, qué es lo que quiere, cómo se evalúa el objetivo que voy a trabajar. ¿Ya? Estos son los libros que tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo se estructura un objetivo? El objetivo que nos pide docente más tiene 5 elementos. Y, estimados, la rúbrica dice de que la actitud sí o sí se evalúa. De hecho, para que el objetivo sea destacado, tiene que estar la actitud. ¿Ya? También he escuchado a otras docentes que hacen asesoría que te dicen, no importa, ¿ya? Lo de menos, usted haga el objetivo, pero no es así. Tienen que estar los 5 elementos y ojalá descritos y bueno, mi técnica es el color. En la habilidad, ¿qué aprenderá a hacer el estudiante? En el contenido, ¿qué conocimiento nuevo tendrá? El contenido es el que tengo que manejarlo, ¿verdad? En la habilidad es el que desarrolla el estudiante. El contexto es donde yo voy a trabajar, pero es un contexto de aprendizaje, que luego lo vamos a ver. La circunstancia es qué hará el estudiante en la clase para demostrar lo que va a aprender. Y la actitud es cómo se enfrenta el estudiante a esta tarea. ¿Ya? Actitud es la que tenemos que tener todos para el aprendizaje, por lo tanto hay que considerarla y hay que considerarla tanto en el inicio como en el desarrollo como en el final de la clase. ¿Ya? Entonces, voy a abrir un plan y programa, ¿ya? Me voy a situar en la unidad del plan y programa con el objetivo que yo quiero escoger. Ahora, yo siempre le digo a mis colegas, vamos a imaginar que lo A, en este caso el OA9, esto es una cancha de fútbol, ¿ya? Vamos a hacer algo metafórico. Y vamos a imaginar que el OA9 está en un arco y que los indicadores de evaluación están en el otro arco. Y que la actitud es la que es alrededor de esta cancha de fútbol, ¿ya? Entonces, los objetivos a un lado, los indicadores al otro, y la actitud es la que rodea. ¿Qué es lo que quiere medirnos docente más a todos los docentes? Nos quiere medir cómo jugamos con estos elementos. Y eso es lo que hacemos todas diferentes. Lo demás, el marco para la buena enseñanza, la taxonomía, los planes y programas, están estandarizados a nivel nacional. Todas tenemos que trabajar esto. Lo que no saben es cómo lo hacemos dentro del aula. Y eso es lo que nosotros tenemos que describir. Ahí está el por qué nos piden esta descripción. Y que es una descripción, no es una planificación, entendiendo que sí se usan los elementos de planificación. Es decir, yo describo los recursos, describo la habilidad, describo el contenido, etc. ¿Ya? Esto entonces yo lo encuentro en planes y programas. Este es mi punto de partida, escogiendo el objetivo. Antiguamente nos entregaban incluso el objetivo y nos decían sobre estos objetivos usted debe trabajar. Ahora, ¿verdad? Nosotros lo podemos escoger. Y la idea es que usted escoja un objetivo, ¿verdad?, que haya trabajado en donde tenga una buena experiencia para que no sea frustrante su trabajo ni sea algo que esté inventando. Ok, entonces tenemos estos 3 elementos. ¿Ya? Bueno, acá hay otro ejemplo, ahí está el objetivo, ¿verdad?, en planes y programas de segundo de lenguaje, el objetivo de aprendizaje. Acá también están los indicadores y la actitud.
¿Ya? Yo no puedo trabajar dentro del aula sin evaluar. Y todo lo que yo hago debo evaluarlo, ¿verdad? Los indicadores, si ustedes se dan cuenta, son indicadores de evaluación. Este objetivo, el plan y programa me está diciendo que yo lo tengo que evaluar de esta forma. Esa es la coherencia que me piden. Asimismo, el objetivo 9 lo tengo que evaluar de esta forma, no de otra. Es decir, yo no puedo poner en mi primer objetivo identificar números del 0 al 20 o reconocer números del 0 al 20, porque no habría coherencia. Porque este objetivo finalmente se mide representando, seleccionando, ¿verdad? Problemas de adición. Esa es la coherencia que tiene este objetivo. El objetivo de acá, ¿verdad? Va a medir, se va a evaluar de esta forma, dibujando, explicando, subrayando, recitando. No hay otra forma, no tienen que identificar, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar los indicadores, hacerlos habilidades, trabajar estas habilidades dentro del aula y luego evaluar la clase de esta forma, ¿ya? Acá tengo un ejemplo. Tengo el ejemplo de la estructura, ya, el objetivo, perdón. El ejemplo es el objetivo del eje oral, el OA5, creo que es el segundo básico. Este objetivo está con estos indicadores. Es decir, el plan y programa me está diciendo que el OA5 se mide con estos indicadores, no con otros. Yo puedo hacer que los niños contesten preguntas, hagan recuentos de historia, caractericen, describan, comparen, pero no identifiquen, que no reconozcan. Aquí tienen que hacer otras cosas. Y por lo tanto, esto es lo que yo trabajo en el aula para darle cobertura a este objetivo. Y luego yo evalúo con estos indicadores, porque lo que trabajo en la sala lo evalúo, lo que no trabajo no lo evalúo. Ahí es donde está la coherencia. Y estas son las actitudes que debo trabajar para este objetivo. Ahora, ¿por qué las actitudes son tan importantes? Porque no hay aprendizaje sin actitud. Por ejemplo, si yo necesito que un niño aprenda a andar en bicicleta, yo voy a necesitar que sea riguroso, que sea constante, que sea sistemático, que sea ordenado, ¿ya? Que sea persistente. Ahí está, las actitudes hacia el aprendizaje, ¿sí? Em, si yo quiero que quede un aprendizaje hoy día, ¿verdad? Necesito una escucha atenta, necesito humildad, necesito una escucha activa. Esa es la actitud que tenemos que tener para poder comprender a dónde nosotros queremos llegar con María José. Ahora, ¿por qué puse aquí en chiquito la taxonomía? Porque no siempre estos indicadores están en orden taxonómico. Entonces es bueno que cuando uno planifica, busque el contestar, el hacer, busque la habilidad de caracterizar, de escribir y las ordene. Y siempre es importante trabajar la taxonomía desde el conocer hasta el evaluar. ¿Ya? No nos saltamos etapas en nuestras taxonomías, sino que vamos habilidad tras habilidad, viajando por esta taxonomía del conocer, al comprender, luego al aplicar, luego al analizar, con las diferentes actividades que tenemos o que vamos a proponer, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Voy a buscar, aquí yo puse un ejemplo, contestan preguntas que aludan a información explícita o implícita. Entonces, ¿cómo conjugo esto? La habilidad, contestar. El contenido, preguntas explícitas e implícitas. Eso es lo que yo tengo que dominar disciplinariamente porque es lo que yo voy a enseñar. Eso es lo que tengo que dominar, el contenido. Si yo no sé cómo manejarme, cómo enseñar que el niño aprenda a contestar preguntas explícitas e implícitas, bueno, voy a un YouTube, busco cómo lo hace otra profesora, converso, averiguo, investigo, busco dossier, busco documentos para ver cómo se ha trabajado metodológicamente o didácticamente el enfrentar, ¿verdad? Que los niños respondan o contesten preguntas, ¿ya? ¿De dónde lo hago? ¿En qué contexto? Aquí está, el contexto es un contexto de aprendizaje, no es en la sala de clases. No es que yo porque estoy trabajando en la sala de clase contesto preguntas. Ojo, se refiere al contexto de aprendizaje, ¿ya? Porque yo he sido evaluadora de portafolio y la verdad que uno se encuentra con errores garrafales. Y donde colegas pueden y ponen que el contexto es la sala de clase y no, el contexto es el aprendizaje. ¿Dónde van a trabajar?
¿ya? Es decir, si voy a trabajar numeración, el contexto será, por ejemplo, el ámbito numérico del 0 al 20. Si trabajo respondiendo preguntas, bueno, un cuento, ¿verdad? Ahora, lo pongo así cuando es objetivo, pero en la descripción hablo del cuento. En el objetivo no pongo qué cuento es, no es necesario, ¿ya? Ahora, en las circunstancias, ¿de qué forma lo va a hacer? Bueno, como son niños pequeños, en este caso lo van a hacer en forma oral y escrita, ¿verdad? Y la actitud, que está dentro de las actitudes, ¿verdad?, que tienen que estar en la unidad para que sea coherente y correspondiente, pertinente, y es manifestando un trabajo ordenado metódico. Y ese objetivo es destacado. Este objetivo es destacado porque tiene los 5 elementos y es coherente a el OA5, ¿ya? De ahí entonces desprendemos el objetivo. Lo mismo acá pasa con matemática con el OA9, ¿ya? Demostrar que comprenden de la edición. Entonces, representar, ahí está igual con colores, ahí están los 5 elementos. Los indicadores eran representar, seleccionar y crear, y ahí está también con orden taxonómico, ¿sí? Porque se ubican en orden taxonómico, ¿ya? Para técnicas de trabajo, yo la verdad es que trabajo con los colores, ¿ya? Y ya les voy a explicar en la vinculación de la clase al objetivo por qué. Bueno, cuando un objetivo es básico, competente, perdón, cuando, cuando no está la actitud, ¿ya? El objetivo estando bien estructurado con sus elementos, no teniendo la actitud, es competente. Cuando es destacado, cuando está bien estructurado con los 5 elementos y está la actitud. Y cuando es básico, cuando simplemente, ¿verdad?, está la habilidad y el contenido. Ahora, si usted puede poner 2 objetivos en una clase, sí. Es tedioso, ¿ya? Pero sí puede ponerlo. ¿Puede poner 2 habilidades para un contenido? No, ¿ya? Lo vamos a ir trabajando. Durante todos estos años yo he sido una estudiosa de lo que es en la parte, ¿verdad?, de docente, de evaluación, y he ido haciendo un compendio de las rúbricas que nos han pedido. Y fíjense que no hay tanta diferencia, ha aumentado, pero no es tanta la diferencia entre el año 2019 y el 2022. Pero sí quiero dejar acá importante que desde el 2021 el integrar y las actitudes, ¿verdad?, ha sido algo que se ha incorporado como muy potente, ¿ya? Ahí está en forma transversal qué es lo que nos han ido pidiendo. Ok, vamos entonces, eh, bueno, acá vuelvo a subrayar, esta es la rúbrica del año, ¿verdad? Ojalá lograr la integración de estos conocimientos, habilidades y no olvidar en los 3 momentos de la clase trabajar la actitud, mencionándola, ejemplarizándola, demostrándola, comparándola, ¿ya? Bien, vamos entonces con María José un ratito. Ya, ¿me colocas la lámina, Verónica? ¿Sí? La tengo Está puesta. todavía de objetivo. Yo por lo menos veo la de objetivo todavía, estructura de un objetivo. Aquí la tengo, sí, la tengo. Porque a ¿No, mí no me permite cambiar acá. no la ves? No, veo la lámina que dice estructura de un objetivo y los 5 elementos. No sé si otro colega ve la misma, si nos ¿Va? pudiera contar. ¿Ahí? Eso es lo que se ve, lo ¿Ahí? que usted Sí, comenta. ¿Ahí pasó? no, ¿Va? Déjame, permíteme un ratito. ¿Qué pasó acá? minimi- minimízala y la cambias. La vuelves a presentar, Sí, me quedé pegada, parece. ¿te A ver ahí. parece? Ahí está, claro, sí, ahí ¿Esta es está verdad? ¿O está? A ver, educación parvularia. esa y esa. ¿Con cuál vamos? Con la primera, Ya, la ok. tarea 1 de planificación. Bueno, acá lo que yo les puedo contar de la tarea 1 de planificación, como anteriormente les había dicho, debemos partir con una caracterización, contando cómo son nuestros niños y niñas en sus áreas del desarrollo, en sus intereses, en su aprendizaje previo, en su entorno sociocultural
y cómo se vinculan afectivamente con los adultos. Entonces, como dice ahí el criterio A2 del marco de la buena enseñanza, tiene que ver con que si como docente tomamos en cuenta las características de los niños y niñas para planificar. Luego tenemos que hacer una descripción de esta experiencia de aprendizaje, que son 3, donde acá nos van a evaluar el criterio A3, el A4 y el B2. ¿Ya? Los A tienen que ver con toda la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el B tienen que ver con el ambiente de aprendizaje. Entonces, nuestras experiencias de aprendizaje tienen que relevar, primero, que estén en concordancia con la caracterización que hice anteriormente. Segundo, esta tridimensionalidad del objetivo de aprendizaje, habilidad, actitud y contenido, a diferencia de básica, son solo 3. Debemos relevar el protagonismo del niño también, elegir focos de observación, o sea, dónde voy a mirar yo, qué voy a evaluar y en qué momento. Ahí entran las estrategias de evaluación. La estrategia de evaluación a mí me dice en qué momento y cómo yo voy a evaluar al niño. Acá en Educación Parvularia nosotros no creamos un instrumento de evaluación, creamos estrategias de evaluación. Esa es una de las otras diferencias con básica. Luego tenemos que hacer una fundamentación de esta experiencia que se relaciona también con el criterio A3 y el criterio A4, donde debemos responder, fundamentar el por qué tomamos las decisiones que tomamos, valga la redundancia, en esta planificación. ¿Por qué trabajamos SOA? ¿Por qué creamos este ambiente de aprendizaje? ¿Por qué elegimos esa estrategia de evaluación? Debemos dar respuesta a algunas de esas preguntas. Pasemos a la siguiente, Verónica. Ya. Y bueno, acá yo ya había hablado un poquito como qué incluye lo que es la caracterización, que son las áreas del desarrollo cognitivo, sociocultural, emocional y motriz. Fortalezas, intereses de los niños y niñas, los vínculos socioafectivos, la forma que interactúan entre ellos. Acá importante también, como dice el último cuadro, sus formas de aprender y ritmos de aprendizaje, porque acá tenemos que demostrar la diversidad. Acá el manual, en mucho de sus instrucciones, sale lo que es diversificar, y ahí donde tenemos que centrarnos en el decreto 83, ya lo que todos conocemos como el DUA. Entonces tenemos que dar distintos accesos de aprendizaje. Eso con la caracterización. También quería mencionar con respecto a las rúbricas que un plus que tenemos, me imagino que para todos los niveles, no sé si solo en educación parvularia, porque yo solo me especializo en educación parvularia, es que las rúbricas de este año son 2023. Años anteriores siempre teníamos como recurso la rúbrica del año anterior. No sabíamos cómo nos iban a evaluar, pero sí teníamos una referencia. Creo que es un gran plus este año. Bueno, y acá con esta planificación, ya les comentaba que los que no tienen programas de, de estudios son los niveles medio menor, medio mayor y sala cuna. NT1 y NT2 tienen sus programas de estudio, lo que facilita en el sentido de los actitudinales, porque nosotros debemos tener un transversal y también debemos tener 1A. De eso ambos sale nuestro específico. Y si ese específico es tridimensional, tiene una habilidad, un contenido y una actitud, en las 3 planificaciones que solicitan, ahí nuestro indicador de formulación de objetivos de aprendizaje sería destacado. Acá tenemos un ejemplo, dice narrar un relato escuchado de un texto usando sus propias palabras, comunicando sus preferencias, opiniones en diversas situaciones. Y esto corresponde a NT2. Entonces, si cumplimos con esta tridimensionalidad, pero en las 3
planificaciones, nuestro indicador de la rúbrica de formulación de objetivos sería destacado. Es bien ambiciosa la rúbrica, así que hay que tener ojo con eso. Con respecto a los focos de observación y estrategias de evaluación, también es ambiciosa porque no es que una la tengamos buena, tenemos que tener las tres. Entonces, las tres en un nivel, ya sea competente o destacado, pero tienen que ser las tres. Eso, Verónica. Sí, así es. Yo siempre les digo a las colegas que en el básico, si ustedes ven acá la rúbrica, dice la mayoría, y en el competente y en el destacado dice todas. Y todas, ahí es donde nos empezamos a caer. Entonces, no es que el trabajo después se entregue y esté todo malo, pero nos va a salir básico, porque no alcanzamos a cubrir de forma coherente todas, sino que fueron algunas o la mayoría, ¿ya? Y bueno, ahí es donde decimos que es muy exigente. Bien, vamos a dar 2 minutitos para preguntas para luego seguir, ¿verdad? Con una situación de vinculación de los objetivos una explicación, un acercamiento de los objetivos a la clase, cómo vinculamos esto, ¿ya? Así que todas las colegas que quieran hacer consulta, aquí estamos. Y si no, seguimos. Fuerte, fuerte y claro. Parece que no hay preguntas. Hola, Hola. soy educadora de párvulo, le quería hacer una consulta. Cuando se refiere a las características de los niños en relación a lo sociocultural, ¿qué es importante poner ahí? Aparte, no sé, yo había puesto algo como las cosas que le gustaba por realizar juegos de roles relacionados con las actividades que hace su familia, los juegos de los rincones, pero qué es importante colocar que se relacione después con mi planificación, porque en este caso yo, por ejemplo, todos hablan de los contextos cuando tenemos niños extranjeros, pero yo no tengo niños extranjeros este año, entonces, ¿en qué lo enfoco? Ya, ahí, Paola, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Paola, respecto a ese punto específico, tú te debes referir a la familia, por ejemplo, el nivel de educación que tiene la familia, si son familias monoparentales, por ejemplo, en el contexto que viven, en un lugar rural, un lugar urbano, que se encuentra, no sé, viven en departamentos, viven en una parte de campo, eh, por ejemplo. Lo que tú nombrabas de Mm. juegos de roles, eso va más para los intereses de los niños. Eso déjalo Ah, para esa ok. parte de Para esa caracterización. parte. Sí, Ok. Ya, pero yo acá entonces enfocadamente no es- tipos de familia, nivel de educación de la familia, no sé, pues el niño a qué cuidado de quién está, hay unos que están, no sé, con la abuelita, pueden haber distintas situaciones, por eso es bueno ese punto, porque todo el grupo de niños son todos distintos. Ahora tú preguntas, ¿cómo eso se vincula con mi planificación? Se vincula, por ejemplo, eh, no sé, si al niño le gusta, vas a hacer una actividad al aire libre. Como dicen en el chat, voy a Es tomar ese porque comentario, dice que la el evaluación al parecer es la parte más compleja. Yo diría que no es la más no compleja. escucho nada, Hemos perdón. apoyado harto, por colegas, ahí la asesorado a profesores en su instrumento de evaluación. Y hemos Alejandra, si puedes estudiar, tomado códigos sería iguales, maravilloso. Colega, no se le evaluaciones escucha. similares, Sí, Tiene que lo acercarse que más al pasa es que hay micrófono, otro no se le micrófono. escucha. y yo he visto que profesores, algunos sacan ¿Está? destacados de un base, siguiendo la misma línea. Yo creo que lo que ocurre acá es fácil que se caiga el instrumento, Yo escucho a Alejandra. basta que No, el si la puedes silenciar, Verónica. que no comprenda bien una instrucción que no esté bien, o incluso que nos equivoquemos en una alternativa. Bueno, no se escucha. Ya, vaya a lavarse los dientes, Oh, porque es a ver, A ver, un vamos a grupo gay, parece. silenciar ya. para que si no podamos.
Ahí, ahora sí, María José. María José también está silenciada. Ay, carambas. Va, Ay, sí, me había silenciado. ya. Ay, Ya, es ahí que, sí, ¿cierto? ya. No, no escuché la pregunta, Dice, María José, la última. Paola preguntaba cómo se vinculaba el punto de contexto sociocultural con la planificación. Ahí quedamos. Ya, Entonces yo le comentaba que ahí hay que desarrollar el contexto como de dónde vive el niño, su familia, como nivel de educación, tipos de familia, y ahí cómo se vincula es como la forma de aprender, los intereses de ellos. Por ejemplo, si un niño que vive en el campo, probablemente la actividades que él se le van a hacer más fácil para aprender va a ser al aire libre. El conocimiento que va a tener, no sé, va a ser mayor a de los animales por vivir en esa área. claro. Entonces debe ¿Alguna otra desarrollar, pregunta? Sí, hola por acá. Ajá. Muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Yo soy educadora diferencial, me voy a evaluar por TEL en este caso. Y bueno, a nosotros nos piden obviamente manejarnos con el marco curricular de educación parvularia. Y la consulta es la siguiente. Eh, si bien nosotros nos evaluamos obviamente también con básica, también con el currículum de básica, ¿hasta qué grado nosotros tenemos que eh, sumergirnos en el currículum de párvulo? Porque finalmente nos están evaluando igual que los profesores básicos, una rúbrica muy parecida, pero como estamos trabajando en educación especial, trastorno del lenguaje en mi caso, en educación parvularia, tenemos que de alguna u otra forma dar cuenta de nuestra experiencia en el área de expertise que sería trastorno del lenguaje. Pero sin embargo, las bases curriculares de párvulo tienen otros focos, las bases nuevas, hablan de los focos, de la familia, de un montón de elementos que no son como, no están como incorporados en la rúbrica ni en lo que nos van a evaluar. Entonces, mi duda es, ¿tengo yo que sumergirme? ¿En qué grado me sumerjo en el currículum de párvulo en cuanto a las actividades que tengo que hacer? Como por ejemplo, vincular alguna tarea para el hogar, cosas de ese tipo, porque eso es propio de párvulo. Entonces me queda como la duda, ¿en qué grado nosotros tenemos que manejar ese marco curricular en cuanto a las estrategias que tenemos que implementar con los niños se me ocurre a mí con las familias? Y esa sería la pregunta para la parvularia, que es especialista. Alejandra, mira, depende. Mira, si tú trabajas en un nivel parvulario, sí, efectivamente te debes guiar por el currículum de educación parvularia, que son las bases curriculares del 2018. Ahora, con respecto al marco de la buena enseñanza, que es el con el cual nos evalúan este portafolio, ahí debes fijarte en todos los manuales, sale las dimensiones, el criterio con el cual nos van a evaluar y compáralo con el marco de la buena enseñanza de educación parvularia. Y ahí va a salir de la duda. De todas maneras, yo podría hacer la revisión y te puedo escribir por interno, pero tendría que hacer la revisión porque, como te digo, es como, yo hablaba con Verónica hoy día, es como una mezcla, educación parvularia con educación diferencial. Pero si tú te trabajas y te vas a evaluar en el nivel parvulario, claro, debes responder de acuerdo a ese currículum. Ahora, para ver el marco, claro, había que hacer una revisión y ver con cuál efectivamente te van a evaluar. Si con el 2003, que es de básica, o 2018, que es de parvularia. Claro, van a evaluar con el marco curricular, obviamente no de parvularia, el marco curricular del 2003. Entonces, esa es como por eso hacía la duda, preguntaba, tenía esa duda. Ah, ya, pero mira, el marco, primero las bases curriculares nos dicen qué y cómo aprende el niño. Entonces, en ese lado, si está en párvulo, debes ocupar las bases curriculares. Por otro lado, el marco de la buena enseñanza nos orienta a nuestro quehacer educativo. Nos dicen cómo entregar esta enseñanza. Entonces, ahí sí se puede hacer el cruce. Tomas aprendizajes para planificar con bases curriculares de educación parvularia, pero ¿cómo vas a enseñar ese aprendizaje?
como lo dice el Marco de la Buena Enseñanza, 2003, educación básica. Bueno, mira, Sí. para sumar un poquito, yo entiendo que si tú eres PIE de NT1 y NT2, tienes que trabajar con los planes y programas de NT1 y NT2. Si eres PIE de educación básica, tienes que planificar con programas de educación general básica, ¿ya? Y en este caso, claro, se pone difícil. Hablábamos recién con María José que uno de los portafolios más complicados es el que hace la especialista de PIE de lenguaje en NT2 o NT1, ¿ya? Porque claro, pero tomándolo en forma positiva, la verdad que es donde hay también mayor cantidad de recursos, porque hay muchos recursos para describir muy buenas clases, ¿ya? Tomando y siendo asertivo con los objetivos, eh, se puede hacer un muy buen trabajo, pero sí el conjugar esto obviamente requiere un poco más de expertise y más dedicación, indiscutiblemente, ¿ya? De los portafolios que hemos tenido la oportunidad de revisar, son bastante exigentes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Yo ya hice Por una. supuesto. Ya, iba a preguntar, ¿cuál es el énfasis que se debe dar en la instancia de juego libre en educación parvularia, el énfasis del adulto y el énfasis para los niños en este caso? ¿Me puedes hacer la Ya, pregunta? En la parte del análisis del juego libre en educación parvularia, ¿cuál es el rol que debiera enfatizar yo dentro de mi reflexión como rol de adulto y qué es lo que debo promover más en esta instancia de reflexión del análisis del juego libre en el caso de los niños? ya, mira, acá tienes varias opciones. Primero puede ser solo mediadora y intervenir, no sé, por ejemplo, porque ocurrió algo convivencial, no sé, se pelearon, se tiraron las cosas, podrías intervenir. Esa es una opción, o mediar el aprendizaje. Otra opción es ser partícipe, ser un niño más en este juego. También podrías solo observar, porque la mediación también es solo observar cuando uno ya ha implementado el ambiente. ¿Cómo se implementa este ambiente? Eh, que ahí también había muchas dudas al principio de esto, o sea, los dejo jugar y no preparo el ambiente porque si no sería preparado, sería intencionado, y ahí después finalmente hay una diferencia. Yo puedo, por ejemplo, poner un juego de té, un par de pelotas, un circuito en el patio y está preparado. Si bien está preparado, yo no le digo al niño a qué jugar y ahí ya se convierte en libre, porque las bases curriculares dicen experiencia lúdica y juego. Experiencia lúdica es el que nosotros tenemos, está planificada y tiene uno A específico a trabajar. Y yo la planifico y le digo al niño qué hacer. Si bien él es protagonista, pero yo lo voy guiando. En cambio, el juego es libre porque si bien yo pongo elementos en el patio o en la sala donde tú lo quieras hacer, él elige a qué jugar. Entonces ahí ya es libre. ¿Qué cosas va a poner en el patio o en la sala? Va a depender de tu caracterización. ¿Qué dijo que le interesaba? Le interesan los animales, le interesan los juegos de roles, como tú comentabas. Entonces, eso es lo que yo intenciono en el patio o en la sala. Y que él elija qué hacer. Eso como el niño. Y desde ti, puede ser observadora, puede ser un niño más. Todos esos roles podrías tomar. Y desde ahí vas a redactar. Yo te recomiendo de que te graben ese juego. Y después tú lo vas observando y vas redactando lo que pasó, el rol que tuvo el niño, porque ahí tienes que responder preguntas. Entonces, el rol que tuvo el niño, qué aprendizaje desarrolló en ese juego libre, qué rol tomaste tú, por qué lo tomaste. Entonces, es muy buena estrategia el grabarse ese momento. No sé si respondí a tu pregunta. María José, también, Súper, muchas bueno, gracias. Perdón, me quedó muy ahí claro. es importante también este documento que nosotros pusimos la fotito ahí,
de las orientaciones técnicas de educación parvularia, porque ahí se habla también sobre la observación auténtica. Ojo, porque en la rúbrica y en el manual habla de en el manual habla de la observación auténtica. Y en la única parte donde he revisado estos documentos de educación parvularia, donde me habla también de observación auténtica, que son, en realidad son nuevos términos para mí, porque yo no soy especialista en educación parvularia, es en ese documento que mostramos, que son las orientaciones. Se bajan de internet, ¿ya? Sería importante que lo leyeran las colegas que van a trabajar, que son PIE, y que van a trabajar con NT1 en educación parvularia, que lo leyeran, ¿ya? Que complementaran esa lectura al plan y programa, ¿verdad? Y en forma transversal a su marco para la buena enseñanza. Es bueno tener esta lectura transversal antes de enfrentarse al portafolio, porque son herramientas, son recursos bastante potentes cuando uno los lee en análisis. Ahora, mucho más potente cuando uno los puede conversar y dialogar con otra colega, ¿ya? No se sienten a hacer un portafolio solas. Trabajen la lectura, trabajen con asesorías en YouTube, ¿verdad? Convérsenlo, porque no es un trabajo para hacerlo en forma tan aislada, ¿ya? Eh, Eso les recomendaría. Bien, seguimos entonces. A ver, para las colegas de educación general básica, yo quiero explicarles algo que es muy importante, importantísimo. En los programas de de educación básica salen en todos sale esta situación. Miren, dice, en educación básica, la formación, en este caso de matemática, se logra con el desarrollo de 4 habilidades del pensamiento matemático, miren lo que dice aquí, que se integran con los objetivos de aprendizaje y están interrelacionados entre sí. Es decir, yo busco cuáles son las habilidades, ¿verdad?, que tengo que trabajar en matemáticas, que son cuatro en este caso, cinco. Resolver problemas, modelar, representar, argumentar y comunicar. En mis clases que yo planifico, en mi objetivo, yo escogí el objetivo A9, ejemplo, el objetivo A9 en donde yo tengo que seleccionar, representar, crear. Pero dentro de la clase, yo tengo que sí o sí trabajar el resolver problemas, el modelar, el argumentar, el comunicar y el representar. ¿Por qué? Porque planes y programas me lo está diciendo. Me dice que yo tengo que las habilidades de matemática interrelacionarlas, integrarlas ¿con qué? Con el objetivo de aprendizaje de la clase. ¿Ya? Entonces, si usted va a trabajar matemática, considere en la descripción de las 3 clases, puede hacerlo en forma gradual. Por ejemplo, en la primera va a poner los énfasis en representar y en argumentar o en comunicar y modelar. Y la tercera podría ser que resuelva problemas, ¿ya? Sea lo que sea, si usted tomó un objetivo de geometría, bueno, usted en la tercera clase resuelve problemas con ejercicios geométricos. Si usted tomó numeración o operación, bueno, deje la tercera clase. Entonces usted va subiendo en el nivel taxonómico y va subiendo en este tipo de habilidades también que nos entrega la asignatura, ¿ya? En el caso de ciencias naturales, por ejemplo, o de tecnología, son muchas las habilidades que están en juego. Y en todos los programas dice que estas habilidades se tienen que interrelacionar con los objetivos de la clase, ¿ya? Vean, lean, si son profesoras de ciencias naturales, si son profesoras de historia, si son profesoras de religión, lean sus 68, 63, no sé cuántas son las primeras páginas de sus programas, ¿ya? Eh, eh, Hagan una relectura, traten de comprender qué nos quiere decir cada concepto, abran los conceptos, qué me quieren decir en este nuevo paradigma de lo que es una habilidad, lo que es en ciencias naturales, cómo se trabaja la comparación, la comunicación, se trabaja igualmente argumentar ciencias naturales que en lenguaje, bueno, revisen sus planes y programas, interiorícense para poder tener más armamento para poder producir este portafolio, ¿ya? En el caso de esta dice, el logro de los objetivos de aprendizaje, aquí está artes visuales, involucra el desarrollo de habilidades de la asignatura, los ejes expresar y crear visualmente y apreciar y responder son procesos complejos y están constituidos por múltiples habilidades
que se definen y se detallan a continuación. Y ahí es donde abajo se ve la interrelación que deben tener las habilidades que están en el programa con la habilidad que yo voy a desarrollar en cada clase, ¿ya? Importante este tip para cada una de las asignaturas. Revísenlo y lo van a encontrar en la organización curricular de sus planes y programas, ¿ya? Como una sugerencia. Ok, vamos entonces a ver esta vinculación. Ya acabamos de ver cómo se hace el objetivo, ¿verdad? Para que este objetivo sea totalmente coherente. Los 3 objetivos son coherentes al OA que yo escogí, tienen que salir y desprenderse, ¿verdad? Con estos 5 elementos. Ahora, ¿cómo yo hago coherente este objetivo con la clase? Esa es otra medida. Primero nos miden que los objetivos sean coherentes con el objetivo madre o el objetivo de aprendizaje, y luego nos miden que cada objetivo de la clase sea coherente con las actividades. Esa es la vinculación, ¿ya? Y aquí es donde yo les pido siempre a los docentes que describan la clase, ¿ya? Aquí está el primer objetivo, fue un ejemplo que teníamos arriba del OA9, ¿verdad? Ya dijimos que este objetivo estaba con sus actitudes, está con sus 5 elementos, está bien, se postula bien. Pero ¿qué sucede acá? Esta profesora, ¿ya? Dice que va a representar, y la verdad que si ustedes se dan cuenta, yo marco el representar con rojo y en el inicio no dice por ninguna parte que está representando. Acá, miren, ¿qué hacemos cuando representamos? ¿Ya? Entonces, muy poco coherente en la actividad de la clase o del inicio con el objetivo. Para yo darle una coherencia del inicio de clase al objetivo, debe estar bien pintadito por todas sus partes, ¿verdad? Bien amarillo, bien rojo, unas 3 o 4 veces que se note, que se visualice, ¿verdad? Que el corrector vea que realmente usted lo que está haciendo es trabajando este objetivo. Esta profesora, como sabía que para representar tenía que juntar, o para sumar tenía que juntar y agregar, se fue toda la clase juntando y agregando, por acá también hasta resta. Saca primero, pone después, agrega, pero lo que menos hace es representar. Y si se te dan cuenta, yo marqué acá, representar ahí, por acá, ¿verdad? Pero es muy poco lo que ella describe en su clase, no está siendo coherente. Entonces, esta clase se le cae a básica, entendiendo que los objetivos son bastante bien elaborados y destacados, la clase no se vincula en forma total. Está en la mayoría, pero no en forma total. No es toda la vinculación que tiene que tener con el objetivo. Y entonces la clase se me cae a básica. Lo mismo sucede en el final, ¿ya? En el final pasa exactamente lo mismo. Falta esa funcionalidad y falta bastantes elementos que vamos a ver acá que se describen en la clase. Por ahí me preguntaban alguna vez, profesora, ¿y se escribe en primera o en tercera persona? ¿Cómo describo? Miren, la verdad que ninguna rúbrica habla al respecto de cómo describir, ¿ya? Pero sí sabemos que tenemos que tener 3.600 caracteres, ¿ya? No importa si usted escribe en tercera o en primero como lo hace. El punto está en que aquí, para cada clase, 3.600 caracteres más o menos es una hoja de carta y un cuarto más de otra. No es más. Una hoja de carta y un cuartito más, más menos, tenemos los 3.600 caracteres. Y entonces ahí se nos aproblema la situación porque tenemos que cohesionar la redacción y ser lo más coherente y dejar lo principal. Lo que realmente nos mide la rúbrica tenemos que dejarlo. Entonces, en ese sentido, es que yo propongo que no lo hagan en tercera. O sea, la profesora le cuenta a los niños, o la profesora pregunta y los niños responden. Nada. Pregunto, responden. Punto. O responden. Se supone cuando los niños responden, cuando los niños responden, es porque usted le está haciendo toda esa serie de preguntas. ¿Ya? Entonces, ojo por ahí, no es algo que la rúbrica mide, pero es conveniente que usted maneje los menos caracteres posibles, porque para más, con todo lo que nos exigen, también tenemos que hacer una cohesión y cortar de todas partes esta planificación que tiene que mostrar lo que nos pide la rúbrica.
Esa sería como la sugerencia, ¿ya? Fíjense que lo que les decía acá yo, que dice que en todos, no en algunos, esta profesora de acá salió básica, ¿ya? Porque no pudo alcanzar el todos, hizo la mayoría, hizo algunas, pero la rúbrica le pedía que todas las actividades se relacionaran con el objetivo y todos los objetivos cubrieran esa actividad. Y entonces ahí es donde hubo la debilidad, ¿ya? Ojo, ¿ya? Y por eso que ahí la mayoría estamos peleando así como rajuñando el competente, es porque esta palabra todos, ¿verdad? Nos deja a aquello que no hemos cubierto, que no le damos cobertura, nos deja inmediatamente afuera y nos pasan al básico, ¿ya? Así que ahí es donde que tenemos que tener mucha precaución. Bueno, acá de nuevo yo marco el todos, ¿verdad? Y hablo de la descripción del destacado, ¿verdad? Que tiene que tener una riqueza de actividades, tiene que pedir reflexión en la actividad del estudiante. Y vamos entonces, vuelvo a poner el todos, que es el que nos persigue, porque por ahí, profesora me dice, pero ¿cómo? Si yo trabajé las actividades, pero si yo lo hice, aquí está. Sí, pero no hay una cobertura total. Y aquí es muy exigente la rúbrica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna colega que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Ok. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener una planificación? Y aquí yo también puse este máximo de 3.600 caracteres. ¿Ya? Es el de exigencia, por lo tanto nosotros tenemos que hacer volcar toda nuestra idea y luego empezar a cohesionar y dejar lo más importante y lo que nos pide la rúbrica. En el inicio, súper importante presentar el objetivo de la clase. Ojo, colega, porque cuando usted abre la plataforma en donde usted tiene que poner el objetivo, ¿ya? Usted pone el objetivo arriba, pero también eso no es la clase. Cuando dice descripción de la clase, ahí es donde tiene usted que poner el objetivo, ¿ya? El otro es para la evaluadora, para la correctora del portafolio, pero usted dentro de la clase, dentro de la descripción de la clase, tiene que decir que usted presenta y explica el objetivo. Y ahí 2 puntos y pone el objetivo, poniendo énfasis en tal o cual situación, ¿ya? Tiene que haber como mínimo activación de conocimiento de la clase o de los temas anteriores. Tiene que haber una motivación hacia el aprendizaje. Y ojalá, como la clase grabada también lo pedía, un factor sorpresa. Es decir, el otro día yo hablaba con una colega y el año pasado, creo, o antes pasado, yo di un taller que era justamente sobre la clase grabada y cuando abrieron la pantalla las colegas yo me presentaba con unos lentes de cotillón y toda la gente se reía obviamente de mí, ¿ya? Y con eso les pude explicar que obviamente lo que hacía yo era que ellos se intencionaran, los motivaba, les daba un factor sorpresa, pero ese factor sorpresa tiene que estar relacionado también con la clase que voy a dar. No sé, pues si voy a cantar la canción de ping-pong, es muy antiguo, bueno, llego con un lápiz grande, gigante, ¿verdad? Si voy a hablar de las estrellas, llegaré con algunas estrellas, en fin, voy a hacer una clase, una motivación que tenga que ver con el tema, con el objetivo de la clase, ¿ya? ¿Qué es lo mínimo que tiene que haber en el desarrollo de la clase? Obviamente la coherencia de todas las actividades con el objetivo, no la mayoría ni algunas, todas, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que trabajar con alguna colega, con alguien que vea, con alguien con la cual de confianza, con la cual yo pueda conversar, para que me vaya, para ir trabajando juntos, ¿verdad? Y que no se me escape, que sean todas las actividades que tengan la coherencia y que correspondan al objetivo. Esta colega que yo les acabo de mostrar, ella dijo que iba a representar adiciones y durante toda la clase juntó y agregó, contaron. Finalmente llegaron a sumar, pero en ningún momento representaron adiciones. Entonces, a veces, por ser muy creativas, las colegas hacen otras cosas que no tienen que ver con el objetivo y no nos damos cuenta. Lo importante es que nos lean el documento. Cobertura del objetivo por completo a la actividad. Actividades que abarquen distintos estilos de aprendizaje, tiene que haber una progresión. Tienen que haber actividades en el inicio, ¿verdad? En el desarrollo y en el final. Y estas actividades tienen que ir en progresión de un nivel inicial hacia un nivel más avanzado. Sí o sí, en el desarrollo y al final, y también en el final, hay que, durante todo el desarrollo de la clase, con preguntas, muchas preguntas,
que esas preguntas denoten que usted está haciendo una reflexión, ¿verdad? Y análisis, y está provocando en los niños, ojalá, esa reflexión y ese análisis entre pares. La retroalimentación, según docentes más, se hace solamente con preguntas. La retroalimentación es preguntar, ¿ya? Y el monitoreo del aprendizaje, sí o sí, para poder darme cuenta cuáles son las debilidades del aprendizaje o de la enseñanza, yo tengo que pasearme por la sala, tengo que monitorear, tengo que ver dónde está el error que están cometiendo, ¿verdad? O el acierto. Y de esa manera empezar yo a trabajar preguntas para reafirmar, ¿verdad? O para salir del error. Actividades de adaptación curricular. Ojalá siempre en esta progresión de actividades hayan actividades que vayan, ¿verdad? También a trabajar con los niños con diferencias o diversos aprendizajes para enseñar también a los niños que les cuesta más. ¿Y por qué no decir que nunca lo tomamos en cuenta? Tener actividades avanzadas para aquellos niños que desarrollan, que están en un mejor nivel de aprendizaje, porque siempre nivelamos para abajo, ¿ya? Y vamos dejando, sacándole el 7 y felicitando al niño que trabaja mejor. Y o le damos un dibujito o le damos una actividad, pero a veces nos falta más potenciar esa actividad o relacionar ese dibujo que le entregamos para que espera a todos sus compañeros o que apoye como par, ¿verdad? Monitor a otro compañero. Ahí tenemos que también considerar el niño con más habilidades y tener actividades pendientes también para él, ¿ya? Ojalá pudiéramos poder describir en una oración cortita cómo hacemos esa situación. En el final de la clase, una síntesis de la habilidad y del contenido trabajado. Eso se llama darle funcionalidad también al objetivo. Es decir, si yo dije que iba a narrar o iban a, no sé, a hacer preguntas explícitas e implícitas, finalmente yo les pregunto, ¿qué tipo de preguntas hicimos? ¿Qué son las preguntas explícitas? ¿Cómo trabajamos las preguntas implícitas? O sea, le doy funcionalidad a los 5 elementos del objetivo, ¿ya? Haciendo preguntas metacognitivas también, funcionales hacia el objetivo y de metacognición. Espacio para resolver dudas o inquietudes, hay que darlo, ¿verdad? Un compartir abierto. Y por supuesto promover la metacognición con las preguntas que voy a hacer al final, ¿ya? Esta escala que se hace de metacognición. Esto es lo mínimo que debería existir en una clase, ¿ya? Bueno, poner mucho énfasis en atención a la redacción, considerar en los 3 momentos de la clase la habilidad, el contenido, tengo que trabajar a calidad de preguntas, hacer preguntas explícitas, preguntas implícitas, con énfasis siempre en la disciplina, en la asignatura que estoy trabajando. También uno de los destacados es comparar ciertas actividades que hago con otra asignatura, o sea, integrar otra asignatura en la situación que estoy trabajando, en el objetivo que me he propuesto. ¿Ya? Colegas, para el básico se ha podido, en los estudios que se han hecho, ¿verdad?, de cuándo un portafolio es básico, se ha visto que la colega que siempre está mencionando cosas, enumerando cosas, ¿ya?, queda en básico. Aquella colega que logra los competentes es porque esas actividades las va justificando, las va ejemplarizando, las va comparando, va sobre todo comparando ejercicios y describiendo, ¿ya? Y la colega que en su portafolio la mayoría de las actividades las tiene destacadas es porque demuestra una profundización de la actividad, va creando procedimientos, va nombrando procedimientos que va haciendo, ¿ya? Generando acciones a través de esos procedimientos, generando nuevas acciones en las actividades. Promueve la reflexión y promueve el análisis, y lo promueve desde la enseñanza-aprendizaje y desde los pares, ¿ya? Esa es más o menos lo que se ha visto en las diferentes lecturas de los portafolios de los diferentes colegas. Entonces, profundice a través de diferentes ejercicios de lectura o según el objetivo y perfeccione, ¿ya?, habilidades, actitudes y los intereses dentro de las actividades. Profundice, ejercite, desarrolle habilidades, actitudes e intereses. Perfeccione y desarrolle, profundice, ¿ya? Gestionar nuevas actividades dentro de la actividad o la estrategia que estamos haciendo nos mantiene en destacado. Promoverlas, desarrollarlas, potenciarlas,
fortalecer esa actividad. Puede ser la misma actividad o la misma habilidad, ¿verdad? Pero en donde yo la voy trabajando, la voy profundizando, sistematizando, ya integrando, eso me va a ir subiendo el puntaje y voy a ir marcando el destacado que necesito cubrir de la rúbrica. ¿Ya? No basta entonces con mencionar situaciones. El que menciona solamente cosas o situaciones o experiencias, délo por seguro que se va a quedar en básico. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, colegas? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Díganme. Usted habló que el docente que relaciona y ejemplifica y nos fueron síntomas que y Compara, compara, sí, pero ¿cómo lo hago yo eso dentro de la planificación? por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo siempre hago. Yo tengo que ejemplarizar o comparar la actitud. Es decir, si yo digo, a ver, déjame pensar, eh, estoy describiendo una actividad, ¿ya? Y lo he hecho con la perseverancia. Yo me propuse, el objetivo está marcado en, no sé, leer trozos leer un poema, ¿verdad? En forma perseverante, ya. Entonces, cuando yo lo estoy describiendo, yo les digo a los niños, ¿qué es el perseverante? ¿Verdad? Con preguntas. ¿Qué es el perseverante? Y eso es nombrar. Pero si pongo niños, ¿qué es perseverante? ¿Se acuerdan cuando leímos el texto de la tortuga y la liebre? ¿Quién era perseverante? Vuelvo a preguntar. Eso lo estoy describiendo. Ya. Esa es la forma, ¿ya? Entonces se supone que ahí el que era perseverante era la tortuga, ¿verdad? Y yo les estoy haciendo a través de un ejemplo, estoy ejemplarizando y comparando la actitud. Pero si yo dejo solamente, les dije a los estudiantes que teníamos que ser perseverantes, y lo dejo ahí, eso queda en básico. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí. ¿Ya? A eso me refiero. O, por ejemplo, si yo digo, a ver, el aprendizaje, vamos a ver, um, vamos a profundizar en una actividad, ya, medir. Vamos a trabajar medir en forma estandarizada, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo profundizo? Bueno, tengo que medir primero con un elemento, luego mediré con otro, y voy describiendo, ¿verdad? En una medida voy describiendo que medí con tal situación no estandarizada, como ejemplo, ¿verdad? Lo comparamos con, ¿ya? Comencé, por ejemplo, desde que se midieran sus cuartas hasta que se midieran sus brazos, ya para terminar, no sé, midiendo con pasos la sala. O sea, si tú vas ejemplarizando, preguntando y comparando las diferentes situaciones que vas describiendo, vas subiendo el porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ah, en tu portafolio. En la planificación. ¿Sí? ¿Se entiende lo Eh, que quiero decir, verdad? sí, por ejemplo, lo que me queda claro es que, por ejemplo, si yo en el fondo no tengo que demostrar cómo yo aplico este objetivo durante todo el transcurso de la clase. Describir, sí. Tú vas describiendo cada uno de los elementos de la clase, la habilidad, cómo haces el contenido. O otra cosa que es importante, en un momento de la descripción de la clase, si tú estás hablando, por ejemplo, de preguntas explícitas y preguntas implícitas, tú tienes que describir cortito el factor disciplinario, ¿verdad? O la metodología o el procedimiento que usas para trabajar ese contenido. Tengo otra consulta, ojalá que Dime. Bien. Por ejemplo, si el 1A dice explicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y dentro de los indicadores está demostrar, después está como aplicar, pero entonces yo en cada planificación debo considerar un indicador de los que tiene el OA.
o puedo modificar, por ejemplo, en lugar de poner tiempo de demostrar, puedo poner otro relacionado con demostrar. Para ese objetivo, ya. ¿Te acuerdas que ¿Mm? recién hablamos de que el OA, El el grande, OA sí. frente a cada OA hay indicadores? Tienes que Sí, usar sí, esos indicadores porque esos indicadores son los que dan la coherencia. ¿Y cómo usas los claro. indicadores? Los conviertes en infinitivo para poder trabajar la habilidad. ¿Se Sí, entiende? ¿Sí? sí. Ya. Y por ejemplo, siempre tiene que ir consecuencia. Por ejemplo, si tiene un OA tiene 7 indicadores. Y yo, por ejemplo, el número 3 considero que no es tan importante y quiero saltarme al 4. ¿Lo puedo hacer? Sí, 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 de todos los indicadores, ¿verdad? Porque se supone que son tres clases. Tú sacas claro. tres indicadores los que tú quieras. Aquí lo Ya, importante es que los veas en la taxonomía. Busca ya, los tres indicadores que quieres trabajar como objetivo, como que los vas a convertir en objetivo, y esto lo miras en la taxonomía. Eso sí, tiene que ser en orden taxonómico. ¿Ya? Pueden haber siete y ya, tú sacas tres, pero esos tres búscalo en la taxonomía y el primero que vas a poner es el que está, si está en conocer o comprender, luego el de aplicar, luego el de analizar, luego, etcétera. ¿Se entiende? ¿Me explico? sí, Sí, sí. la taxonomía la usamos en el orden de la habilidad, ¿verdad? Que dependemos de los indicadores y además la usamos después para trabajar la evaluación, que también hacemos lo mismo, ¿ya? Porque en la evaluación nos piden que la guía de aprendizaje, la guía, sí, que sea una guía o una prueba, en el caso de guía o prueba, y hay que mencionar la habilidad al lado. Entonces, ¿para qué? Para que se entienda que tiene que haber un orden taxonómico. Para los dos momentos usamos la taxonomía. Ya, y para hacer la evaluación, yo ocupo el O o el indicador, o No, un indicador. no. Tú, ese objetivo que vas a evaluar, lo evalúas con esos, puedes evaluarlo con esos indicadores, con los indicadores de evaluación, no con otros. Ya, Pero, no necesariamente lo ocupas todo, porque recuérdate que te piden solamente tres clases y te piden una unidad. El manual dice que tú tienes que trabajar mínimo tres habilidades en la evaluación, ¿ya? Hay que leer el claro, manual. ya, Ojo, es importante que vayan leyendo. Vas haciendo cada parte del portafolio y vas leyendo el manual. Te vas interiorizando con planes y programas y con el marco para la buena enseñanza. Son recursos esenciales para trabajar, ¿ya? ujú, ya, Se- se- gracias. Me explico, ¿verdad? Sí, Ya. sí, Colegas, en el chat puse un link, ¿ya? Nosotros con María José no cobramos, para nada, pero lo que sí les pedimos de todo corazón, que se den un minuto para contestar las preguntas que ponemos en ese link, que es un form de Google, ¿ya? Y que nos pudieran responder las preguntas. Miren, estamos muy contentas porque yo sé que María José está contenta igual, yo digo que está contenta. Lo que pasa es que hemos tenido hoy día como primer taller y con cero promoción, porque la verdad es que yo lo puse esto ayer y ha llegado a 40 docentes que están presentes el día de hoy. Yo estoy muy contenta. El año pasado logramos hasta 350 docentes, sobre todo en el tema de evaluación, ¿ya? Para el tema de evaluación fue así mismo. Fue un taller con 350 docentes en aula. Teníamos un Zoom en ese momento de 500. Hemos empezado de a poquito. eh, Está incorporada la gente y los docentes que están en el WhatsApp de Portafolio Verónica, ¿ya? Vamos a hacer otro también, ahora otro WhatsApp, y yo voy entregando, ¿verdad? Para las que quieran, en mi número telefónico, les voy entregando el Twitter, que es un link donde van incorporándose solitas a los WhatsApp, ¿ya? Un sistema ahí que me asesoran mis hijas. eh, Darle las infinitas gracias a María José por su aporte, por su apoyo, por su conocimiento, por su experiencia y a ustedes, estimadas colegas, decirle que esperamos la próxima semana poder tener otro encuentro, estén atentos, atentas. Cada vez, obviamente, vamos a ir hablando de diferentes módulos, ¿ya? Nuestra especialización sí es educación parvularia, en el caso de María José, y la mía, a mí, la verdad que yo me siento, pero sumamente cómoda en primer ciclo. No obstante, hemos hecho portafolio
de todas las especializaciones, pero me siento muy cómoda en primer ciclo, así que si está la instancia de poder colaborar ahí, bienvenido sea, ¿ya? Damos las asesorías también particulares que se pueden preguntar acá a través del WhatsApp. Esas sí, las asesorías particulares sí tienen un costo, ¿ya? Pero nunca tanto, ¿ya? Somos todas docentes y nuestro espíritu en este momento es colaborar. Ese es nuestro espíritu principal. Entonces, se han mantenido las 40 docentes, yo doy infinitas gracias, yo les deseo el éxito infinito a cada una de ustedes. Si tienen alguna pregunta, mándenla al WhatsApp. Si no lo sé, lo preguntamos, ¿ya? No por tener la experiencia que tenemos con María José, lo vamos a saber todo, ¿ya? Insisto, la principal fuente de pregunta es Docente Más en su número telefónico, colega. No crean todo lo que les dice por ser uno que tiene mucha experiencia. Igual es importante preguntar en Docente Más preguntas más profundas, ¿ya? Y bueno, para lo que quieran, acá estamos con horarios completos, pero somos también personas que trabajamos en escuelas vulnerables, por lo tanto, entendemos toda ese miedo de inicio, toda la experiencia y que se va, y todo este camino, ¿ya? Tanto María José como yo nos evaluamos hace tiempo también en nuestros primeros inicios y tuvimos los mismos miedos, los mismos temores, las mismas dudas, y yo personalmente tengo una crítica profunda hacia Docente Más, hacia el Ministerio, porque no ponen asesoría de este nivel, con estas prácticas, ¿ya? Sino que está los videos que tiene Docente Más, que son repetitivos, son cosas que uno ya las conversa y nada más, ¿ya? Pero aquí estamos para poder colaborar aportando, como le digo yo a María José, el 10% el 1% lo aportamos por nuestra experiencia y con nuestras ganas y con mucha humildad y mucho respeto, porque sin duda sabemos que todas podemos hacer este portafolio. Ya hemos tenido la experiencia de colegas que por primera vez se evaluaban y siguiendo estas orientaciones han podido salir destacadas, otras subir tramos, etc. ¿Ya? Ahora, esto se grabó. Yo sé que en alguna parte se está grabando. Eh, Mis hijas son las que después se encargan de subir, cortar, hacer la parte administrativa, en fin. Solamente yo, como le digo a mis hijas, a mí me gusta sentarme y cacarear y poder entregar de corazón todo lo que tengo, ¿verdad? Y la experiencia que he ido aportando. Así que yo sí les prometo este video en algún rato en las redes, en Verónica Portafolio, Portafolio Verónica, va a estar por ahí, pero no de inmediato, ya en algún rato que ellas puedan mandarlo para que ustedes tengan. También están en Facebook, en Verónica Portafolio. Mira, no me acuerdo si es Verónica Portafolio o Portafolio Verónica, pero están talleres que hemos hecho en años anteriores, que en el fondo no ha cambiado tanto, porque mientras estemos con el mismo marco para la buena enseñanza, ¿verdad? Y las rúbricas estén ahí manejándose, van a servir todos los talleres que están en Verónica Portafolio, ¿ya? O Portafolio Verónica, no sé. María José, no sé si tú tienes algo si eres tan youtuber como yo, porque mis hijas son las que se encargan de eso, yo no. No, Verónica, la verdad es que no tanto, pero ahí podemos hablar y hacer algo. También quería ¿Verdad? agradecer a todas las colegas que están ahí en la pantalla. Gracias por la invitación y al igual que tú, aquí estamos para ayudar, para hacer un aporte, como dije en la presentación. En mi caso, educación parvularia en todos sus niveles, sala cuna, niveles medio, NT1 y NT2. Así que las dudas que tengan, mándesela a Verónica, las compartimos y los podemos ir aclarando. Todo el ánimo, todo el éxito para todas las colegas. Hay que ser bien rigurosa, hay que ser organizada, estudiosa para tener buenos resultados. Eso, muchas gracias. Y María José, ¿sabes qué? La experiencia del colega que salió básico, que a mí me dolió muchísimo, porque era un colega el año pasado que sabía muchísimo, lo estaba haciendo en tecnología con música, pero él no se ordenó. Hasta el final tenía mucho material, tenía pero mira, era le decía yo, una enciclopedia, pero no se ordenó. Y para esto, de verdad que lo que tú has tocado ahora como último tema, el orden, la sistematización, la pertinencia y la coherencia que tenemos que tener es de verdad obligatorio para que pueda salir un buen producto y podamos nosotros, como digo yo, exponer nuestras mejores experiencias.